Bien, amados, continuamos con nuestra serie de estudios Magnífico Dios. Y en esta ocasión vamos a estar comenzando a estudiar el atributo esencial de Dios, conocido como la Trinidad. Y vamos a tomar varias lecciones para estudiar esta excelencia, esta gloria, esta magnificencia de nuestro Dios. La primera lección vamos a estar investigando, estudiando acerca del concepto que Dios es uno, o sea, el monoteísmo, y ahí estaremos buscando contestar la pregunta ¿qué es Dios? En nuestra segunda lección entonces comenzaremos a estudiar la Trinidad, buscando contestar la pregunta ¿quién es Dios? Pero antes de entrar en la lección, oremos. Padre, gracias por esta nueva oportunidad que nos concedes de continuar estudiando tu santo ser. Concédenos claridad de mente, concédenos tu verdad, concédenos, Señor, el poder entender estos asuntos de tu persona. Este es el hambre que nos has dado, es la sed que tenemos y sabemos y confiamos que tú has de saciarnos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, en nuestro estudio acerca de Dios, ¿verdad? Quiero que volvamos a entender que estamos estudiando a un Dios incomprensible, un Dios que nos es imposible exhaustar su conocimiento. Y en esta nueva lección, donde comenzamos a estudiar el concepto de la Trinidad, nos encontramos nuevamente ante un concepto bíblico de Dios que nos va a llevar a ciertos puntos de incomprensibilidad, ciertos puntos de misterio. Sabiendo la doctrina como la Iglesia ortodoxa y la Iglesia a través de toda su historia ha defendido y establecido, la doctrina de la Trinidad tiene sus retos, tiene ciertas dificultades, ¿verdad? A la hora de nosotros investigar en las Sagradas Escrituras, mas sin embargo espero que podamos ver su veracidad, pero espero que podamos ver la evidencia bíblica detrás de este concepto. Debo decir que este concepto de la Trinidad no es una idea griega, de filosofía griega, empujada o llevada a las Escrituras. Aquellos que no creen en la doctrina de la Trinidad tienden a establecer erróneamente esa declaración, esa idea. No, quiero que veamos en nuestro estudio que esta doctrina es absolutamente bíblica y trascendental para nuestro entendimiento de el Evangelio. En este estudio, ¿verdad?, de la Trinidad, vamos a estar buscando contestar dos preguntas básicas y fundamentales. Primero, ¿qué es Dios? Y segundo, ¿quién es Dios? La pregunta ¿qué es Dios?, ¿verdad?, busca arrojarnos un poco de luz acerca de la esencia del ser de Dios, mientras que la pregunta ¿quién es Dios? Busca arrojarnos luz en cuanto a la identidad de Dios. Entonces, nuevamente, ¿qué es Dios? Va a tratar con su ser, con su esencia, mientras quién es Dios trata con su identidad. Déjeme dar un ejemplo que luego vamos a estar expandiendo. Se puede decir en forma resumida que Dios es divino, ¿verdad? Eso responde a la pregunta, ¿qué es Dios? Dios es divino. ¿Quién es Dios? Se puede responder en forma muy resumida que Dios es Padre, Hijo y Espíritu. Entonces, ¿qué es Dios? Divino. ¿Quién es Dios? Padre, Hijo y Espíritu. Y vamos a estar investigando un poco más intenso estas dos preguntas fundamentales acerca de Dios que nos asisten en nuestros procesos teológicos de investigación sobre la ontología de Dios. Primeramente, quiero decir en esta introducción que la Trinidad es una doctrina que ha sido lamentablemente
muy descuidada en nuestra generación, y estoy convencido que el descuido viene por un pobre entendimiento de la relevancia de esta doctrina. Quiero acordarles que nuestro estudio acerca de Dios he hecho énfasis de que el conocimiento de Dios es sumamente, supremamente relevante a todos los aspectos de nuestra vida. Que nosotros no estudiamos a Dios para llenar nuestras cabezas de conocimiento, sino que estudiamos a Dios para ser transformados a la imagen de su Hijo. Y la teología, el conocimiento de la persona de Dios, tiene esa especialidad, ¿verdad? Tiene esa distinción. Es un conocimiento que transforma, es un conocimiento que toca, que es relevante a nuestro diario vivir, que afecta nuestra forma de pensar, no solo acerca de Dios, pero acerca de nosotros mismos, acerca del mundo y todos sus asuntos. Así que ninguna doctrina bíblica debe de ser tenida como una doctrina no importante o no relevante, porque al decir o pensar esto, estamos diciendo que Dios en esencia no es relevante, y eso está muy lejos de nuestro eterno y maravilloso Dios. Uno de los puntos de relevancia de esta doctrina de la Trinidad es que al nosotros entender el concepto bíblico de la Trinidad, vamos a poder acceder con mayor amplitud, por decirlo así. Vamos a poder ganar un mayor conocimiento del Evangelio. Entender la Trinidad es entender el Evangelio, y cuando hemos entendido el Evangelio, hemos conocido al Dios triuno. ¿Y por qué digo eso? Porque el Evangelio es la manifestación de las glorias, las excelencias, las perfecciones del Dios eterno en la faz de Jesucristo, como me gusta decir, por el poder del Espíritu Santo. Entonces, si el Evangelio en esencia expone esas glorias, si el Evangelio lo que hace es que expone y pone a nuestro alcance esas excelencias, entonces el Evangelio nos predica, nos revela el Dios triuno o la Trinidad de Dios. Es imposible que el Evangelio no lo haga, porque de hecho ese es el blanco, esa es la meta del Evangelio, exponer a Dios para nosotros poder comprenderlo y tener un entendimiento claro de ese Dios. Por lo tanto, si nosotros relegamos, si dejamos a un lado la Trinidad, estamos dejando a un lado mucho acerca de la esencia de Dios, y eso lo que nos va a legar es un evangelio deficiente. Otra cosa que se puede decir acá, que va de mano a mano, es que el evangelio en sí no puede ser entendido si no entendemos esta doctrina de la Trinidad, porque es en el evangelio donde encontramos verdaderamente, claramente, sistemáticamente y progresivamente la revelación de este Dios que se presenta, se manifiesta, se da a conocer en tres gloriosas, eternas, coiguales personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Evangelio es la exposición de la gloria de esas tres personas, de esa gloriosa, eterna esencia, obrando para su pueblo, ¿verdad?, la redención que nos era tan necesaria. Si el Evangelio, el lenguaje del Evangelio es trinitario, la esencia del Evangelio es trinitario, toda la obra de Dios se desarrolla y se desempeña y envuelve la Trinidad de Dios. En la cruz vemos la Trinidad, durante el ministerio de Cristo vemos la Trinidad en su sacrificio, en su muerte, en su entierro, en su resurrección. O sea, en la totalidad de la exposición del Evangelio contemplamos el concepto, la verdad de la Trinidad. Por lo tanto, nos es necesario poder adquirir un conocimiento bíblico y preciso acerca de esta doctrina, aunque una vez más es un pozo que no tiene fin, aunque una vez más no vamos a poder exhaustar todo ese conocimiento,
aunque una vez más nos vamos a encontrar en puntos que sufriremos violencia en nuestras capacidades limitadas, finitas, humanas, para poder adherirnos o comprender la totalidad de este conocimiento, mas sin embargo debemos de darnos y recuperar y restaurar el mensaje del Dios Trino a su centro, a su lugar, para nosotros poder apreciar del todo el panorama de su gloria en el canvas de su evangelio. Así que en esta lección vamos a concentrarnos, como dijo, en estas lecciones en contestar esas dos preguntas: ¿qué es Dios y quién es Dios? Ahora, cuando nos enfocamos en la primera pregunta, que eso es lo que pretendo hacer en esta lección, ¿qué es Dios? La Biblia nos da varias explicaciones, ¿verdad? Nos revela ciertos asuntos de Dios que nos revelan su esencia. De hecho, en esta primera parte del estudio de los atributos de Dios, estamos estudiando esos atributos esenciales de Dios, que nos hablan de la esencia de su ser. Entonces, la primera respuesta a la pregunta ¿qué es Dios? Es que Dios es divino, Dios es deidad y Dios es Dios. Divino, deidad, Dios. Y eso, aunque suena sencillo, es fundamental para nuestro entendimiento de la esencia o el ser de Dios. En Hechos capítulo 17, 29, y voy a estar utilizando las escrituras porque quiero que nuestra fe, nuestro sistema de creencias referente a la Trinidad esté basado en las escrituras. En Hechos 17, 29, miren lo que el apóstol Pablo dice acerca de Dios y cómo describe a Dios. Dice: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad, él describe a Dios como una divinidad, sea semejante a oro o a plata o piedras, escultura de artes y de imaginación de hombres. Entonces Pablo aquí se refiere a Dios como divino. El concepto tanto de divino como deidad se utilizan fundamentalmente para distinguir a Dios, esa persona o ese algo del que se habla, de la humanidad. Cuando decimos que Dios es divino, estamos diciendo no es humano, está por encima de la humanidad, es distinguido de esa humanidad, es diferente en esencia a esa humanidad. Entonces Pablo describe a Dios como un ser divino. ¿Qué es Dios? Dios es divino. Romanos capítulo 1 versículo 20, el apóstol dice: porque las cosas invisibles de él, ese él siendo Dios, su eterno poder y deidad, ahí Pablo se refiere a Dios como deidad, y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Entonces Pablo define a Dios como un ser divino, como una deidad y como un Dios. Entonces Dios es divino, Dios es deidad y Dios es en esencia un Dios. También las escrituras responden a la pregunta ¿qué es Dios? Diciéndonos que Dios es espíritu. Cristo en Juan 4:24 nos da este testimonio: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu.
Y una de las razones por la que nuestro Señor Jesucristo y los escritores, ¿verdad?, se refieren a Dios como espíritu, es para nosotros no caer en la trampa de llegar a conclusiones acerca de Dios en base a las formas humanas que Dios utilizó para revelar ciertos aspectos de su carácter, de su persona, de su esencia o de su moralidad. Anteriormente estudiamos acerca del lenguaje antropomórfico, un lenguaje que es utilizado en las escrituras para describir ciertas características de Dios, lenguaje humano. La Biblia habla del brazo del Señor, del oído del Señor, de los ojos de nuestro Dios, pero sabemos que Él es espíritu, no tiene brazo, no tiene oído, no tiene ojos, simplemente el lenguaje humano para comunicarnos ciertos asuntos de Dios. El problema del ser humano es que cuando se expone a estas formas humanas utilizadas por Dios, muchas veces termina reduciendo su idea de Dios a esas formas humanas. Y aquí Cristo, ¿verdad?, está estableciendo sobre todas las cosas que Dios trasciende toda forma humana porque Él es espíritu. Entonces las formas humanas no definen a cabalidad, en totalidad, quién es Dios. Dios es en esencia espíritu. También hemos estudiado otra forma de contestar la pregunta ¿qué es Dios? Que Dios es autoexistente, y eso lo vimos en la lección donde tratamos con el atributo de la aceidad de Dios, donde Dios a Moisés le contesta en Éxodo 3 que Él es Jehová, le da su nombre y Jehová significa el autoexistente. Entonces, ¿qué es Dios? Dios es un ser divino que autoexiste. En otras palabras, que no es creación, que no ha sido creado, sino que Él es en esencia. Antes de Jehová, Él describe su ser, ¿verdad? Y el nombre de Él como yo soy. La idea de que Él es. No es creación, es autoexistente. Otra forma en que las escrituras nos contestan la pregunta ¿qué es Dios? Es cuando se nos dice que Dios es eterno. En Génesis 22:33, ¿verdad? Dice, y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y eso lo estudiamos también un poco en la lección sobre el atributo de la eternidad de Dios. Las escrituras también nos dicen que Dios es santo. ¿Qué es Dios? Dios es santo. En Levítico 19:1-2 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Entonces, ¿qué es Dios? Dios es santo. También las escrituras revelan que ese Dios es un Dios justo, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Salmo 11:7. Entonces, todas esas definiciones bíblicas están contestando la pregunta ¿qué es Dios? La Biblia también nos da otra contestación que muchas veces no consideramos para esa pregunta ¿qué es Dios? Y es que Dios, y eso es lo que quiero que miremos en esta lección, Dios es uno. Dios es uno. Y quiero leer algunas cosas aquí que son sumamente importantes, porque aquí ya comenzamos a estudiar lo que se conoce como la doctrina del monoteísmo. Y ese es el enfoque que quiero que tengamos. Déjeme decir esto entre paréntesis, que un entendimiento de la Trinidad, un entendimiento preciso, verdadero y bíblico de la Trinidad, descansa en un conocimiento bíblico y preciso de el monoteísmo. O sea, entender que Dios es uno nos ayuda y nos asiste grandemente en entender cómo es que ese Dios es tres.
Parece contradictorio, ¿no? Pero esa es la realidad de esta doctrina. Muchas veces intentamos estudiar la Trinidad comenzando por entender esas tres personas y la relación entre ellas sin hacerlo desde el fundamento de que Él es uno. Entonces nosotros vamos a arrancar desde el monoteísmo para ser conducidos así al concepto, la doctrina de la Trinidad. Entonces dice, esta declaración, Dios es uno, envuelve un pilar fundamental de la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad debe ser estudiada y entendida a luz de la realidad del monoteísmo. La palabra monoteísmo está compuesta de dos palabras griegas, mono y teísmo. Mono, que significa solo, y teísmo envuelve la creencia de Dios. Teísmo significa creencia en Dios. Cuando unes las dos palabras, entonces tienes la filosofía, ¿verdad?, sobre la creencia en un solo Dios. Entonces, cuando hablamos del monoteísmo, estamos hablando de la creencia en un Dios y no en pluralidad de dioses. El monoteísmo es la creencia en la existencia de un solo Dios. Lo contrario al monoteísmo es el politeísmo, que es la creencia en más de un Dios. La religión judía, escuche esto, la religión judía es desde sus inicios una religión monoteísta, que establece el principio fundamental de la relación del judío con su Dios, en la verdad de que Dios es uno. Este principio lo encontramos en la declaración teológica más importante de los judíos en Deuteronomios 6:4. Si tiene su Biblia, vaya allí conmigo, Deuteronomios 6:4. Allí Moisés escribe este mandamiento, este primer mandamiento, este mandamiento que Cristo lo describe como el mayor de los mandamientos y hace referencia a él, como veremos. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La relación del judío con Dios se basaba en esta declaración teológica que Dios les concedió a ellos. Esta teología del monoteísmo, que Dios es uno y fuera de él no hay otro, se la da Dios a Israel, no se le inventa Israel, sino que no es una teología que proviene de Dios para que el pueblo en ese fundamento fundara su relación para con Dios. Mire esto, para un Israel que se formaba como un pueblo y nación de Dios en medio de pueblos y naciones politeístas, era importante entender que el Dios eterno era uno y no pluralidad de divinidades, deidades o dioses. O sea, nuestro Dios no es tres divinidades, no es 6 deidades, no hay 3 dioses, un solo Dios, una sola deidad, una sola divinidad. Israel debía mostrar su fidelidad, alianza y compromiso solo al único Dios y no caer en forma alguna en la adoración a diversas deidades, ni creer que la deidad eterna fuera un conjunto de muchos dioses. Esta idea es, Dios uno es uno, Israel, no quiero que creas que soy muchos dioses, que soy muchas deidades, que soy muchas divinidades. Soy un solo Dios, soy una sola deidad, soy una sola divinidad. Escuche, para cuando Israel es constituido como pueblo y nación de Dios frente al monte Sinaí, el monoteísmo no era una idea popular y aceptada entre los pueblos de entonces. De hecho, históricamente el pueblo de Israel se distinguió por ser un pueblo monoteísta, porque las demás naciones eran politeístas, adoraban
múltiples dioses. Históricamente hablando, solamente por un tiempo el Egipto antiguo, bajo el gobierno de Ajatón, se constituyó durante ese tiempo como una nación monoteísta también, al declarar que el dios Atón, que tenía que ver con el sol, ¿verdad? Era la única deidad. Mas, sin embargo, cuando Ajatón muere, Egipto regresa a sus costumbres politeístas. Entonces, en las sociedades antiguas, la única que se distinguía como un pueblo monoteísta era Israel. Las demás naciones, en su gran mayoría, eran de creencias politeístas. Y la razón, que la vamos a ver luego, es precisamente no porque Israel era inteligente, no, era porque era privilegiada al haber recibido revelación especial del Dios único, que le reveló que Él no es dioses, sino un solo Dios. Las demás naciones, abandonadas a sus ideas y razonamientos acerca de ese Dios, siempre arribaban al politeísmo y tenían cientos de dioses. No solo así con las antiguas sociedades, también con la antigua Roma, con los griegos. Todas estas naciones conocidas eran politeístas. Ahora escuche bien, quiero que veamos nosotros, ¿verdad?, la importancia aquí de esta declaración. Para Dios fue bien importante que Israel, durante toda su trayectoria histórica como nación de Él, luego que es constituida como una nación en el monte Sinaí, permaneciera fundada en esta creencia de que Dios es uno y no se contaminara con las filosofías politeístas de las demás naciones, llegando a adorar otros dioses como si hubieran pluralidad de dioses para ser adorados, sino que permaneciera fiel, que su alianza permaneciera fiel en su adoración a un solo Dios, porque después de todo, solo existe un Dios. Esta idea de Dios es uno lo encontramos en todas las sagradas escrituras, tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Deuteronomios capítulo 4, versículo 39, dice: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. No hay otro ni arriba, ni abajo, ni en el medio, ni en la esquina. Solamente existe un Dios. En Primera de Samuel 2:2 dice: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Isaías capítulo 44, versículo 6 dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. ¿Qué dice Jehová? Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Hay muchas más escrituras en el Viejo Testamento, pero por cuestiones de tiempo, ¿verdad?, vamos a mudarnos al Nuevo para ver cómo también el Nuevo Testamento nos testifica acerca de esta gran verdad. Jesucristo, voy a empezar con la ley máxima, ¿verdad?, con la autoridad máxima. En Marcos 12:29 hace referencia a Deuteronomio 6:4. En Deuteronomio 6:4, este mandamiento lee: Jehová, tu Dios, Jehová uno es. Cristo aquí en esta escritura usa Señor, porque el equivalente en el Nuevo Testamento al nombre de Jehová es Señor. Dice: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Para Cristo era importante que su audiencia entendiera que el Señor, Jehová, era uno. En Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 4 al 6, el apóstol testifica sobre esto. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, dice el apóstol, sabemos que un ídolo nada
es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, no que lo sean, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, o sea, como hay muchos que llaman a esos dioses y señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. El Padre, ese Dios es el Padre del cual proceden todas las cosas y nosotros para Él. Y ese Dios es un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. En este texto el apóstol 2 veces afirma que Dios es uno. Primero afirma una expresión de ese Dios como Padre, diciendo ese es el único Dios. Y luego afirma ese mismo Dios como nuestro Señor Jesucristo, afirmando nuevamente que Dios es uno. En primera de Timoteo capítulo 1, versículo 17 dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Note cómo el apóstol usa aquí esa palabra único. La palabra único, cuando usted la estudia ahí en el griego, significa solo, ¿verdad? No implica pluralidad, sino singularidad. Al único, no hay otro. Como la palabra unigénito, que también implica que no hay otro o no hay más, al menos en el momento donde se refiere la palabra, al único Dios. Entonces, en la mente de Cristo, en la mente de los profetas, en la mente de Israel, en la mente de Moisés, en la mente del apóstol Pablo, su teología acerca de la ontología de Dios, del ser de Dios, es que Dios es una divinidad, Dios es una deidad y Dios es un solo Dios. ¿Por qué es relevante nosotros entender eso, verdad? Y voy a compartir varias cosas importantes acá. Pero es necesario que nuestra teología de la Trinidad se forje en el contexto del monoteísmo. Cuando vayamos a estudiar la Trinidad, vamos a estar estudiando el concepto de la manifestación de esa divinidad y deidad a través de tres personas distinguibles pero coiguales. Y muchas veces nos confundimos porque cuando comenzamos a estudiar las funciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y vemos distinciones en sus roles, pensamos que esas distinciones, o traducimos que esas distinciones nos hablan de tres personas o tres divinidades o tres deidades o tres dioses totalmente diferentes, pero que están colaborando para llevar a cabo un plan de redención. Y eso es errar. Siempre que estudiemos la Trinidad y estemos estudiando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, debemos conservar en la mente el monoteísmo, que aunque estamos observando tres personas distinguibles, estamos considerando y mirando la misma divinidad, la misma deidad y al mismo Dios. De hecho, el lenguaje que la iglesia en sus estudios teológicos, ontológicos, progresivos, ha desarrollado es un lenguaje muy preciso, donde se nos dice que hay un solo Dios manifestado en tres personas. Un solo Dios manifestado en tres personas. En las próximas lecciones, ¿verdad? Vamos a estar mirando más de cerca esas tres personas, su relación y tratando de entender la unidad de esas tres personas, su coigualdad en esencia y sus distinciones en sus roles. Muy sabroso, pero para concluir esta lección quiero tocar este punto, ¿verdad? Y establecer cierta relevancia acerca del monoteísmo. ¿Por qué esto es relevante? ¿Cómo esto se traduce a nosotros y nos edifica y nos bendice y nos fortalece y nos establece y nos madura en nuestra fe? Bueno, primero, el monoteísmo nos preserva
de la idolatría. El monoteísmo nos preserva de la idolatría. En Éxodo 23 encontramos el segundo mandamiento, donde dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero ese segundo mandamiento se logra cuando hemos abrazado el primer mandamiento y el mayor de todos, que Dios es que, uno, cuando abrazamos el monoteísmo, somos liberados de la idolatría, porque la idolatría o parte de la idolatría emerge cuando desarrollamos nuestras ideas de Dios sin la opinión de Dios, usando como referencia nuestra razón humana, nuestros deseos humanos, nuestros caprichos humanos que forman o forjan su propia idea de Dios. Pero si abrazamos la teología de Dios, de parte de Dios, monoteísmo, entonces somos librados de la idolatría, de adorar a otros dioses, porque reconocemos que el único Dios que existe es el Dios de Israel, es el Dios de las Escrituras, por lo tanto, Él es el único digno de adoración. ¿Ves? El monoteísmo cancela, corta, arranca todo deseo, toda idea en cuanto a establecer o forjar o imaginarse otros dioses. Así que relevancia nos libra de la idolatría, nos libra de estar adjudicándole en este mismo punto ciertas cosas a otras deidades o otros dioses, sino que como Israel permaneció por un tiempo muy fiel a reconocer que tanto lo bueno como lo adverso provenía de ¿quién? Del único Dios. ¿Ves? Usted lee las Escrituras y se da cuenta que Israel, ni Moisés, ni los profetas andaban echándole la culpa de su maldad a un diablo, o a los demonios, o a alguna otra deidad, o algún... No, siempre el problema era que ellos, y cuando recibían castigo, decían: este castigo no viene de algún otro Dios, este castigo viene del único Dios. ¿Ves? Ana reconoce que Él es el que mata y Él es el que da vida. Job reconoció que tanto lo bueno como lo malo proceden de la mano ¿de quién? De Dios. Entonces Israel, teológicamente hablando, no adoraba otros dioses en sus días de adversidad. No idolatraba ascribiendo ciertos sucesos adversos a otras deidades. Mientras las otras naciones siempre tenían la idea de un Dios bueno y un Dios malo. Mayormente esa idea nace en Babilonia, ¿verdad? Y ahí tenemos hasta un símbolo hoy en día, es muy popular, algo más o menos así, ¿verdad? Que pintan un lado de negro y el otro de blanco, simbolizando la creencia de un Dios bueno y un Dios malo. Y esa creencia infiltró mucho al Israel idólatra. Y por eso es que constantemente a través de Isaías y a través de Jeremías, que eran los profetas principales durante la cautividad de Israel en Babilonia, ellos constantemente le acordaron a Israel esta realidad. Tu Dios uno es y fuera de él no hay Dios. Tanto lo bueno como lo adverso proviene de él. Tu cautividad es consecuencia del decreto y la voluntad de Dios y no de alguna deidad mala que los llevó a ustedes en cautividad. Y eso para que Israel no cayera en idolatría y dividiera su alianza y su compromiso y su adoración a otros dioses. La segunda relevancia del monoteísmo, ¿verdad?, es que el monoteísmo entonces sostiene la supremacía y soberanía de Dios sobre todas las cosas. Si Dios es el único Dios, la única divinidad, la única deidad, el único Señor, entonces Él es el único creador soberano y rey de todas las cosas. Si Dios es único y no hay otro fuera de Él, entonces Dios es el soberano de todo lo creado. La soberanía de Dios entonces se nutre de el monoteísmo.
Una soberanía sana es una soberanía anclada en la verdad de que Dios es uno y que fuera de Él no hay otro Dios. El monoteísmo también distingue al pueblo de Dios y su religión de todos los pueblos y religiones paganas, estableciendo la exclusividad del conocimiento íntimo de Dios para su pueblo. Eso es glorioso, eso es un privilegio. Que nosotros seamos un pueblo monoteísta, que creamos firmemente en esta realidad que Dios es uno, nos distingue de las demás religiones que en su mayoría, aún hasta el día de hoy, son politeístas, con excepción del Islam y alguna otra religión que se han adherido a esta idea del monoteísmo. El que nos adheramos, el que creamos en el monoteísmo, predica y habla de que hemos sido favorecidos por Dios en haber recibido una revelación exclusiva que todas las demás naciones no han podido obtener a través de su sabiduría humana, a través de su ciencia, a través de sus esfuerzos humanos. No han podido llegar a una conclusión precisa acerca del Dios eterno. Mas, sin embargo, nosotros sí, no por inteligencia o sabiduría o investigación o esfuerzo humano, sino porque Dios lo concedió. Entonces el monoteísmo es un asunto exclusivo, nos introduce en un club especial. Es una manifestación de la gracia y el amor de Dios. Si Dios no nos hubiera revelado que Él es uno, nosotros también fuéramos politeístas, creyendo como creen los demás. Que la mesa es un Dios, que el sol es un Dios, que la luna es un Dios, andando de ignorancia en ignorancia, que la madre naturaleza, ese es el lenguaje, aún muchos cristianos lo usan, la madre naturaleza, la naturaleza no es una madre, la única madre aquí es Dios, y el único padre aquí es Dios, que si el universo produjo, que si aquello, no, ese no es el lenguaje de nosotros. Debemos de proclamar el monoteísmo para ser distinguidos de todas las demás naciones, para distinguirnos de la ignorancia de las tinieblas. El monoteísmo produce confianza en las promesas del Evangelio. Esto es poderoso, relevante. El monoteísmo produce confianza en las promesas del Evangelio. ¿Qué es lo que quiero decir ahí? Si nosotros sirviéramos a tres dioses o tres deidades, o tres personas que comúnmente no están unidas por una misma esencia, entonces nosotros no tendríamos forma de llegar a una confianza absoluta en las promesas de uno de esos dioses, porque cualquiera de los demás dioses podría sabotear esas promesas. Me explico. En los evangelios nosotros vemos la relación y la unidad que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, quienes están llevando a cabo un plan de redención para el pueblo que Dios escogió. En el Evangelio se nos revela que el Padre hace un trabajo, que el Hijo hace otro trabajo y que el Espíritu Santo le corresponde otro trabajo. A mí resumidamente me gusta decir que el Padre elige, el Hijo redime y el Espíritu Santo adopta o regenera a aquellos por el cual el Hijo murió o redimió. Entonces vemos esta obra perfecta, redentora, llevada a cabo por estas tres personas, por esta deidad, por esta divinidad. Si esas tres personas que se nos revelan en las Escrituras como un solo Dios fueran deidades diferentes, en cualquier momento el Hijo podría decirle al Padre, ¿sabes qué? Pudo decirle al Padre, ¿sabes qué? No voy a ir a morir a la cruz. Está muy fuerte, tu plan está lindo, me enamoré de tu plan por un tiempo, pero como mi voluntad no es tu voluntad, es una voluntad totalmente diferente, que se derriba de una esencia diferente a la tuya, pues no voy a hacerlo. El Espíritu Santo muy bien pudo en un momento dado decirle al Hijo, ¿sabes qué? Yo sé que tú pagaste un precio bien grande y el fin ultimado es que yo viniera a habitar en ellos, pero no quiero habitar
en corazones de personas tan rebeldes, ni me da la buena gana de cambiarlos y guiarlos a tu verdad, porque es que no son dignos de ella. Y pudiera muy fácil haber entre ellos unas discrepancias que no dejarían que ese glorioso plan eterno fuera cumplido. Pero nosotros, por cuanto tenemos un Dios, una sola divinidad, una sola deidad, un solo Dios, y esas tres personas gozan en esencia, en coigualdad de esa esencia, de esa divinidad y de esa deidad, es que nosotros podemos descansar en que la voluntad del Padre es la voluntad del Hijo, en que la voluntad del Hijo es el deleite del Espíritu Santo, en que entre ellos jamás podrá haber por naturaleza de la esencia desacuerdo. Porque ¿cómo puedes estar en desacuerdo tú contigo mismo? Eso es imposible. El padre estar en desacuerdo con el hijo sería el padre estar en desacuerdo con su propia y misma esencia, y eso es imposible. Así que el monoteísmo es la almohada, es el bálsamo, es el descanso para nosotros creer en esperanza segura de que lo que el Padre prometió, el Hijo cumplió y el Espíritu Santo llevará a cabo, y que los tres fielmente se han dado a esta asignación de redimir la humanidad, y lo han logrado porque son de una misma esencia, de un mismo corazón y de una misma mente. Ni aun cuando nuestro Señor Jesucristo en su humanidad, en el Getsemaní, le dijo al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, estuvo en juego de que este plan se cumpliera. Eso es una declaración desde su humanidad, no necesariamente desde su esencia divina. De hecho, su esencia divina respondió a su humanidad, pero hágase tu voluntad, porque tu voluntad es mi voluntad. Entonces, cuando nosotros abrazamos la realidad de que Dios es uno, cuando abrazamos el monoteísmo, descansamos sabiendo que estas tres personas están unidas en esencia. La voluntad de uno es la voluntad del otro, y por lo tanto se llevará a cabo toda palabra, toda promesa que ese Dios ha pronunciado y ha establecido. Y por último, no que sea el último, el monoteísmo produce singularidad en nuestro compromiso, fidelidad y alianza a Dios. No tenemos que tener una adoración dividida porque tenemos un solo Dios. Cuando adoramos al Hijo, estamos adorando la deidad. Cuando adoramos al Espíritu Santo y reconocemos su presencia en nosotros, estamos reconociendo la presencia del Dios triuno en nosotros. Y Cristo, vamos a ver que usó este lenguaje hablando acerca de la venida del Espíritu Santo a nosotros. Él dijo, y vendremos y moraremos en el hombre, y estaba enseñando acerca del Espíritu Santo venir a morar, porque donde está el Espíritu, allí está el Hijo y allí está el Padre, porque una deidad, esta deidad y esta esencia y esta divinidad no se puede dividir, son uno. En nuestra próxima lección, entonces comenzaremos a tocar el área un poco más complicada, que es el área de la Trinidad, de cómo este Dios uno se manifiesta en tres personas, y estas tres personas son distinguibles una de la otra. Les comparto algo que voy a hablar, ¿verdad? No, nada nuevo en esas clases. Es el lenguaje que la iglesia también ha utilizado, donde establece de que el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios, pero el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Hijo, y el Espíritu Santo no es el Padre, ¿verdad? El Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo, y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo, pero el Padre es Dios, el Padre es divino, el Padre es deidad, el Hijo es divino, el Hijo es deidad, el Espíritu Santo es divino, el Espíritu Santo es deidad, y son una sola esencia. Entonces espero que en la próxima lección comencemos a investigar el misterio
de la doctrina, que envuelve la doctrina de la Trinidad. Ustedes son bendecidos.